ahí. Digo esto porque cuando hablamos de la cultura y de la cultura de los derechos humanos, muchas veces nos olvidamos de que efectivamente esa cultura de la legalidad es el elemento base que tenemos que asumir a lo largo de nuestra vida para poder defender con convicción una serie de criterios, una serie de principios que a veces nos llevan a enfrentarnos en forma permanente con aquellos que desconocen esos derechos. Pero desgraciadamente en esa batalla entre el interés económico, político y diplomático y la defensa de los derechos humanos o de las víctimas, todavía sigue perdiendo la segunda. Es decir, la cultura de los derechos humanos todavía no ha arraigado en forma definitiva, ni mucho menos en el mundo. Y la prueba la tenemos en que ahora la gran salvación nos viene de China, por ejemplo. Ya sé que es una tontería hablar de esto, porque todo el mundo lo sabe. Pero claro, como es una tontería, una obviedad, ya no hablamos. Pero China es el país que viola en forma sistemática todos y cada uno de los derechos fundamentales de la Declaración Universal, que no reconoce. Y sin embargo, son los dueños de la deuda externa de media Europa, entre otros de mi país, y todos hacen negocios, o hacemos negocios, un país y otro, con China, porque es donde está el dinero ahora. Por tanto, aunque podemos estar contentos de que la evolución, los éxitos, la implementación de los derechos humanos, de aquellos derechos humanos referidos a la persona, a la protección individual de la persona, que todavía son necesarios, pasando por los derechos humanos sociales relacionados con todo el segmento sindical, laboral, de la empresa. No sé si recordáis hace pocas fechas la noticia que se produjo en Bangladesh, el hundimiento de un edificio impresionante donde murieron 400 personas. Pero ¿sabéis qué es lo que había allí? Allí había trabajo esclavo. Allí había trabajo esclavo. Y ese trabajo esclavo estaba sustentado y financiado por las grandes marcas de ropa que muchos y muchos de nosotros y nosotras nos ponemos. Había marcas de mi país. Había Mango, había Benetton, algunos otros relacionados con grandes almacenes. ¿Y sabéis qué ocurrió? Con un arte impresionante de comunicación, derechos humanos e impunidad y desaparición del discurso. En 2 días desaparecieron las noticias sobre las compañías. No habéis oído hablar ni una vez más de qué compañías estaban allí. Ya ni siquiera es noticia, por supuesto, porque siempre otra avasalla a la anterior. Pero, claro, eso está ocurriendo hoy. Es verdad que el avance lo encontramos en lugares donde se violaron en forma masiva derechos humanos, como ocurrió en Argentina. Muchas veces me dicen que pongo demasiado énfasis en la situación argentina, en la política de derechos humanos de Argentina. Pero es que no por menos lo puedo hacer, es que es necesario. Es decir, es Argentina ejemplo de que es posible hacer una política basada en derechos humanos, aunque siempre es perfectible, por supuesto que sí. Pero en los últimos 10 años Argentina se ha puesto al frente de los países en los que la política de derechos humanos está siendo proactiva. Por supuesto que podemos criticar, por supuesto que hay situaciones muy complicadas en varias y en muchas provincias, por supuesto que hay violación de los derechos de los pueblos originarios. Hoy se han mencionado en los discursos iniciales los derechos de los pueblos originarios, pero sin embargo estamos viviendo en estos días situaciones de mucha gravedad y de ataque claro a esos pueblos originarios. Y sin embargo
no nos paramos a reflexionar de que una verdadera cultura de los derechos humanos, un verdadero aprendizaje de los mismos pasa por reconocer y practicar, no solo por defender y anunciar esos derechos, porque integran la propia nación a la que pertenecemos en un momento determinado, sea aquí, sea en Colombia, sea en Sudáfrica o sea en cualquier parte del mundo. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Padeciendo esa situación. La cultura y los derechos humanos siempre han ido juntos, han ido de la mano. En cualquier evento, en cualquier situación, cultura y derechos humanos van juntos. ¿Cuántos poetas, cuántos escritores, cuántos pintores han sido perseguidos por su opinión, por sus escritos, han sido torturados? La palabra duele, decía Gabriel Zelaya, que la palabra es un arma cargada de futuro. Y es verdad, es la energía. Pero si saltamos al momento actual, ¿qué me decís del uso perverso del lenguaje, de la manipulación del lenguaje a través de medios de comunicación claramente proyectados a generar la confusión, la manipulación y, por tanto, el desamparo de miles de víctimas? Es muy grave y hay que estar no solo pendientes, sino a la altura de cuál es la responsabilidad que como parte de una sociedad tenemos y tienen esos medios de comunicación masiva, que han sido y siguen siendo en muchos casos apoyo fundamental en la denuncia y en la reivindicación de los derechos humanos. No caeré yo en la generalización, sino que hay que diferenciar perfectamente. Pero en muchas ocasiones estamos viendo cómo, aprovechando una situación determinada a la cual no se está haciendo frente debidamente por parte de las instituciones, en particular del Poder Judicial, vemos cómo grupos claramente determinados de poder y que su interés no es el de la información y el de la libertad de información, ¿verdad?, sino el interés económico, anteponen esos intereses a los intereses de los ciudadanos. Cuando eso sucede, el riesgo de interferencia política en otros casos se multiplica. Decía Joseph Pulitzer, el que generó el premio Pulitzer de prensa y de periodismo, decía que el periodista tiene que estar siempre con las víctimas, ayudar al más necesitado, apoyar a aquel que no tiene voz, porque de esa forma garantiza la independencia y la protección de la víctima. Ahora hagamos un esfuerzo y pensemos si eso hoy día se mantiene, por ejemplo, en ese tipo de periodismo de queroseno, de quemazón, que corroe y que no respeta ni siquiera los principios éticos mínimos. Hoy día vivimos en una sociedad de la comunicación, eso yo creo que no cabe la menor duda. Por tanto, la permanencia de ese estado de cosas en las que no se aborda alguno de los temas fundamentales en ese control, no quiero utilizar la palabra control, sino regulación responsable de ese ámbito, es muy peligroso. Pero en la cultura de los derechos humanos y por los derechos humanos sucede a veces que hay como una especie de flashback, ¿no? España, por ejemplo, durante la final de la década de los 90,
y gracias a las investigaciones sobre los crímenes cometidos en Argentina, en Chile o en Guatemala, y por tanto en el desarrollo de la jurisdicción universal, se catapultó a una posición preeminente en la defensa de los derechos humanos. Nunca hubiéramos imaginado que con el lastre histórico que teníamos pudiéramos estar ahí. Sin embargo, en 2009 yo creo que, presos ya de que era suficiente el esfuerzo realizado, se produjo la primera gran agresión al logro que habíamos conseguido. Se redujo la aplicación de la Ley de Jurisdicción Universal. Nunca más era posible o será posible que en España haya un caso Pinochet, por ejemplo. Pero no fue el caso Pinochet el que determinó esa restricción, fue el caso de Palestina con Israel, fue el caso de Tíbet con China y fue el caso de Guantánamo con Estados Unidos. Desgraciadamente para nosotros se reprodujo la escena tantas veces ensayada de que el poderoso finalmente es el que hace cambiar una norma.